¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda el maestro Alan García Huitrón, nuevamente dándoles a todas y todos la bienvenida a estos diálogos interactivos. Nos encontramos en la segunda sesión de esta tercera temporada. Como sabrán, la semana pasada tuvimos la primera sesión. Ahora vamos a hablar sobre la delincuencia organizada, análisis criminológico de la delincuencia organizada en México. Entonces vamos a esperar a que se unan más personas, igual para, pues como ustedes saben, difundir el conocimiento, dialogar, intercambiar puntos de vista, algunas experiencias y bueno, lograr el objetivo de estos diálogos interactivos que, repito, pues es difundir el conocimiento, tratar de analizar, tratar de dialogar e interactuar sobre estos temas criminológicos muy importantes en nuestro país, sobre todo la delincuencia organizada, ya lo veremos más adelante, pues sin duda es uno de los tópicos mediáticos más interesantes, más importantes de los últimos 10, 15, 20 años, y veremos principalmente dos abordajes, ¿no? Como les comentaba la semana pasada al finalizar el video de la primera sesión de esta tercera temporada, les comentaba que pues son dos abordajes principalmente, ¿no? Un abordaje, podríamos decirlo así, positivista, sobre las organizaciones, sobre el modus operandi, sobre la política criminal que se ha generado respecto a esta fenomenología, esta práctica criminal, y por otro también pues generar algunas perspectivas críticas, ¿no? Radicales sobre las funciones manifiestas y latentes que tiene la delincuencia organizada en nuestro país y en el mundo. Entonces vamos a esperar a que se unan más personas. Llevamos 5, son poquitas todavía. Vamos a esperar. Repito, estamos en la segunda sesión de la tercera temporada, diálogos interactivos. Vamos a discutir el tema de la delincuencia organizada en México y en el mundo, algunos aspectos criminológicos importantes. También veremos cuál ha sido la política criminal que han adoptado los estados, el estado mexicano en particular, frente a este fenómeno criminal, y daremos, como les decía hace un momento, pues algunas perspectivas, algunas hipótesis críticas radicales sobre cuáles son las funciones de la delincuencia organizada, si verdaderamente es un problema, si se ha exagerado, se ha mediatizado, si realmente es más poderoso o más poderosa la criminalidad organizada que el propio Estado, que los propios organismos internacionales, en fin, discutiremos eso que me parece muy importante. Recuerden, estamos en la segunda sesión de la tercera temporada, análisis criminológico de la delincuencia organizada en México. No se vayan, quédense, estamos analizando la delincuencia organizada desde un enfoque criminológico. Llevamos ya 8, 13, vamos a comenzar entonces. Mi nombre es Alan García Huitrón, soy maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo y licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Actualmente me desempeño como profesor e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, y también como colaborador en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIMT. Así es que también denles like, vayan siguiendo las publicaciones, los videos que hacen estos dos institutos, muy importantes en términos de las ciencias penales y de la criminología en nuestro país. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a esta segunda sesión de la tercera temporada. Vamos a analizar, como ustedes han visto en el cartel, la delincuencia organizada desde el enfoque criminológico.
Para en esta ocasión, como ustedes saben, siempre nos basamos en algunas obras, en algunos capítulos, en algunos artículos, los cuales he tenido la fortuna de publicar y en los cuales obviamente se discute, se analiza, se hace una investigación sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Así que tenemos estos 3 libros, son 3 obras diferentes. Una es Jóvenes en Riesgo, Pandillas y Delincuencia Organizada en México. En ella yo genero un capítulo sobre delincuencia organizada, principalmente para mirar la evolución operativa o fenomenológica que ha tenido en nuestro país, los cárteles, los diferentes líderes, en fin. Esta obra es Tirán lo Blanch e Inacipe, es una obra que salió en 2015-2016, en la que es autor el maestro Daniel Cunjama López. Esta otra publicación también aquí colaboro con un capítulo, soy coautor en ese capítulo junto con Javier Figueroa, Daniel Cunjama y David Ordaz. Esta obra se intitula Directrices Criminológicas y Jurídicas para el Tratamiento de la Delincuencia Organizada Transnacional en el Continente Americano, y es una obra por parte del INACIPE, coordinada por Azucena Rodríguez y Álvaro Vizcaíno. Esta obra es de 2012-2013, si no mal recuerdo, y la pueden encontrar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y finalmente, Estado y Violencia, Rasgos y Rostros. Esta obra, que es editorial Porrúa, está coordinada por los doctores José Luis Cisneros, José Luis Estrada y Pedro José Peñalosa. Y también en este último libro yo colaboro con un capítulo donde discuto ya no solo la parte fenomenológica de la delincuencia organizada como en las 2 obras anteriores, sino un poco más desde una perspectiva crítica, cuáles son las funciones latentes y manifiestas de la delincuencia organizada ante fundamentalmente las 2 explicaciones dominantes, ¿no? Por un lado, la debilidad del Estado y por otro, la sociedad del riesgo. Entonces son 3 obras en las cuales nos vamos a basar. Las 3 las pueden conseguir ustedes en Editorial Porrúa, en INACIPE o incluso en su página web de Tirán lo Blanch. Entonces son esas 3 obras las cuales nos van a servir como brújula, como punto de partida para discutir este tema sobre la delincuencia organizada. Así es que vamos entonces a mirar algunos puntos en los cuales vamos a hablar en esta sesión. Por un lado, los puntos de partida, ¿no? Estas ideas que son fundamentales y que están detrás, ¿no?, de esta exposición, de cuáles son los motivos, cuáles son los intereses de por qué hacer este tipo de exposición acerca de la delincuencia organizada. Posteriormente, análisis criminológico. Después, política criminal frente a la delincuencia organizada, tanto a nivel nacional como internacional. Y finalmente, las funciones manifiestas y latentes de la delincuencia organizada. Como primer punto, bueno, para mí es muy importante pues discutir, ¿no?, más allá de lo evidente, más allá de lo mediático. Como les comentaba en un principio, el tema de la delincuencia organizada pues ha sido bastante manoseado. A decir de algunos autores, al parecer es uno de los fenómenos del que más se sabe, del que más se ha escrito, pero sin duda del que más o del que menos se conoce. Entonces aquí, por ejemplo, puse yo del lado izquierdo de la pantalla una imagen, ¿no?, del Padrino, que ustedes seguramente han visto, recordarán esta película o estas trilogías, esta serie de películas que se hicieron desde los años 60, 70 sobre la mafia siciliana, ¿no?, en Italia. Y me parece que es importante pues decir que esas series, ¿no?, como ahora vemos El Padrino, pero que también podría hacer este símil con las series o las narcoseries que conocemos en nuestro país y en nuestro continente, ¿no?, La Reina del Sur, El Cártel de los Sapos, en fin, ¿no?, diversas series, ¿no?, televisivas que no dejan de ser televisión, que no dejan de ser ficción. Desafortunadamente hay muchas personas que ven esas series y ya creen que saben de narcotráfico, saben de crimen organizado, saben de delincuencia organizada. Desafortunadamente es un tema, yo diría, bastante oscuro, del que poco se sabe, porque por un lado la fuente dominante, repito, pues son los medios de comunicación, ¿no?, estas series, esta televisión, y por otro algunas notas o investigaciones periodísticas que también se han realizado, pero que pues
no dejan de ser muy descriptivas, muy mediáticas, muy morbosas, ¿no? Entonces me parece que hay un vacío importante, a pesar de que tenemos muchos libros y muchas investigaciones sobre delincuencia organizada, pero hay un vacío, una falta, una oportunidad para hacer investigación etnográfica, investigación cualitativa en el marco de la delincuencia organizada o de estos grupos organizados de criminalidad. Aquí vemos algunos mitos, ¿no? A partir de los cuales pues se ha generado esta imagen colectiva o estos estereotipos sobre lo que es la delincuencia organizada. Ya veremos más adelante en la diapositiva, me parece que es la que sigue, cómo el fenómeno de la delincuencia organizada podemos clasificarlo en 3 etapas. En un primer momento la mafia en Italia, posteriormente el cártel como la figura mediática, ¿no? En Colombia, en América Latina, y finalmente la delincuencia organizada ya como un fenómeno global. Entonces aquí tenemos algunos mitos, ¿no? Que, como digo, pues están en nuestro imaginario colectivo y pues han permeado, ¿no? Se han arraigado para conocer qué es la delincuencia organizada. La mafia es un producto feudal, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los mitos pues que se tiene sobre la mafia, el pensar que la mafia en Italia supone una especie de retraso, ¿no? De atraso respecto al mundo contemporáneo, al mundo moderno, al mundo industrial en que estaba ingresando Italia, ¿no? Otro de ellos es la mafia está basada en el parentesco, es jerárquica, que también es otro de los mitos que deviene principalmente de la serie del Padrino, ¿no? Donde nos muestran precisamente que hay una jerarquía, que las organizaciones están bien escalonadas, bien diferenciadas, que prácticamente todos se conocen, todos tienen líneas de parentesco, y ahí les recomiendo un libro de Diego Gambetta que es precisamente sobre la mafia siciliana, un sociólogo que va apuntando estos mitos y los va respondiendo con evidencia científica, con evidencia empírica, para demostrar que no necesariamente es esa la imagen, no ese es el estereotipo dominante de la mafia siciliana. Otro de los mitos, ya pasándonos por ejemplo a la parte del cártel o a la evolución en torno al narcotráfico, los participantes de las drogas se agrupan en cárteles, ¿no? Que también es otro de los mitos. En realidad el cártel como tal es un término que no viene de la investigación policial ni tampoco de la investigación académica, sino fundamentalmente de los medios de comunicación en los años 60 y 70, ¿no? Es un término que se creó, que se popularizó dentro de los medios de comunicación y que después la DEA pues va a adoptar y va a generar como uno de las líneas de investigación para clasificar y para sistematizar estas investigaciones en torno a los grupos delictivos. Pero en realidad es, como lo han demostrado muchos autores, es muy poco probable que existan cárteles como nosotros los vemos en la televisión o como los medios de comunicación los dibujan. Así estas organizaciones bien delineadas, bien jerárquicas, ¿no? Jerarquizadas. Es mucho más complejo, como se ha demostrado desde algunas investigaciones periodísticas y de investigación académica. Otro de los mitos es el narcotráfico está aislado de los sistemas económicos y políticos, ¿no? Otro es que la delincuencia organizada es un fenómeno exterior compuesto por grupos étnicos foráneos, ¿no? Principalmente en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Como ustedes saben, poco se habla de los narcotraficantes en Estados Unidos o los narcotraficantes en Francia, en Inglaterra. En Alemania, casi siempre la imagen del delincuente organizado, del narcotraficante, supone una relación con la clase social, con un país en desarrollo, con América Latina, con África. Entonces también es importante ir desmontando esos mitos, ¿no? Y así podemos enumerar varios de ellos, de los cuales, repito, pues se han incrustado en el imaginario colectivo, pero que no dejan de ser pues mitos, ¿no? Que se han construido respecto a lo que es la delincuencia organizada. Y por el contrario, lo que sí queremos en esta sesión, o por lo menos dejar esa semilla, es dar una visión criminológica, la cual reflexione sobre lo que es la delincuencia organizada o sobre lo que el Estado dice que es la delincuencia organizada. Historizar, ¿no? Que la historia siempre es muy importante para ir clarificando y para ir pues desmontando esas imágenes impuestas, ¿no? Desde el poder contextualizar, teorizar y explicar. Entonces, más que esa visión periodística, más que esa visión mediática, lo que nosotros queremos es complejizar, ¿no? Es explicar qué es lo que está ocurriendo en el fenómeno de la delincuencia organizada.
Aquí ya entramos al análisis criminológico de la delincuencia organizada. Y les decía yo que uno de los puntos en el análisis criminológico pues es historizar. Desafortunadamente la historia hoy en día ha dejado de ser esa disciplina transversal a prácticamente todos los saberes, es desechada, ¿no? Se piensa que es aburrida, que no sirve para nada, pero la historia es muy importante para ir, como les decía, para ir complejizando los sucesos que nos suceden o que ocurren en el día de hoy. Es así que tenemos, como les decía, principalmente 3 etapas, ¿no?, de la delincuencia organizada a nivel mundial. Son etapas que sin duda pueden mezclarse una con otra, pero para fines didácticos, ¿no?, lo hacemos de esa manera, pero obviamente seguramente algunas características de lo que es el cártel, ¿no?, en los años 30, 40 en Colombia, pues también se mostraban en los años 1812 o 1820 en Sicilia, pero para fines prácticos lo hacemos de esta manera, ¿no?, una clasificación desde la cual vemos cómo ha evolucionado la delincuencia organizada. Entonces son 3 etapas principalmente: la mafia, ¿no?, principalmente en Sicilia, en Italia, en 1812, cuando Italia empieza a independizarse o busca la independización, ya que en ese entonces Italia pues pertenecía a la corona española. Posteriormente vemos ya en el siglo XX, ¿no?, 1920, 1950, 70, el cártel, ¿no?, ya en Colombia, en América Latina. Y finalmente el crimen organizado transnacional, que aquí pues no hay lugar, ¿no?, porque prácticamente está en todos, ¿no? Entonces vemos cómo cada una de las etapas tiene su propio concepto, su propio contexto, sus propias características, ¿no? El radio, la actividad, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que desde la mafia principalmente es originada, ¿no?, por el contexto de un estado incipiente. Como les decía, Italia estaba por independizarse y un mercado fortalecido. En ese entonces el comercio era muy fuerte en Italia, principalmente en la parte del sur, que es donde surge la mafia siciliana, y es allí donde surge estos grupos, estas organizaciones que van a generar o que van a promover protección hacia los comerciantes. Ante la ausencia del Estado, ellos se convierten en empresarios que dan protección, ¿no? Entonces, no es de que la mafia en sí sea una cuestión violenta o como ahora lo vemos, ¿no? Que la delincuencia organizada ya no solo se dedica a vender protección o a traficar con drogas, sino prácticamente 23 tipos penales, dice alguno de los autores, ¿no? Sino que la mafia en realidad supuso incluso un servicio social fundamental, ¿no?, en ese contexto del estado incipiente y el mercado fortalecido. Las características, como les decía, la especialización en la protección, mercado local sin conexiones entre otros grupos, organizaciones estables y estructuras sencillas, ¿no? Jerarquía clásica y regional. El radio principalmente era familiar y local, y la actividad fundamental de estos grupos era la protección. Y así nos vamos con cada una de las etapas. En el cártel ya no es la protección solamente, sino principalmente el tráfico de drogas. Aquí el contexto es una violencia política y una demanda de prohibición, ¿no?, también respecto a las mercancías de las drogas. Y finalmente el crimen organizado, que ya es como tal, como lo conocemos hoy desde la Convención de Palermo, ¿no?, como un grupo estructurado de 3 o más personas que comete 1 o más delitos graves. Aquí obviamente el contexto ya es la globalización, hay una diversificación de delitos, como les decía, ya no solo es la protección o la extorsión o el tráfico de drogas, sino que ahora se amplifican, ¿no?, esos delitos. Ahora hablamos de redes, ¿no?, ya no tanto de esa jerarquía clásica, sino más bien de redes, de nodos, y eso ha complicado también la investigación policial, la investigación criminal. La actividad, como les decía, 23 delitos. Entonces podemos repito, de manera didáctica, pues generar una especie de clasificación, ¿no?, de evolución en cuanto a la delincuencia organizada a partir de estos 3 fenómenos, ¿no?, la mafia, el cártel y el crimen organizado transnacional. Otro de los aspectos que también es fundamental cuando hablamos del análisis criminológico de la delincuencia organizada,
son los factores, ¿no? Como ustedes saben, la criminología pues responde, o se hace más bien esta pregunta, principalmente la criminología positivista, de cuáles son los factores, cuáles son las causas que hacen que una persona delinca, que una empresa, que un estado transgreda las normas sociales. Es así que aquí en esta diapositiva, en esta lámina, he tratado de esquematizar cuáles son los factores de riesgo, no causas. Recordemos que no es solo una causa, sino más bien la relación dinámica, dialéctica entre todos estos factores para que nos den una probabilidad mayor de que exista o no delincuencia organizada, de que una organización se dedique a la delincuencia organizada, que una persona como integrante o miembro se sume a esa empresa criminal. Es así que tenemos factores de orden individual, microsociales, macrosociales y globales, ¿no? Cada uno de ellos es pues producto de ciertas investigaciones, de ciertas cuestiones empíricas que se han hecho alrededor del mundo, y así tenemos entonces factores a nivel global, por ejemplo la desregulación de los mercados. Sabemos que principalmente desde los años 60, 70, que es cuando surge o resurge el neoliberalismo, se abren los mercados, se privatizan los estados o algunas empresas locales, pues también se incentiva precisamente la comercialización, la transnacionalización de estas redes criminales y del tráfico principalmente de drogas, de armas, de personas. La transnacionalización de la producción, la movilidad del capital, ¿no? Es interesante mirar cómo es mucho más fácil para las mercancías movilizarse que para las personas, ¿no? Ya lo decía Chomsky en una de las entrevistas que ha dado en los años 90, cómo principalmente hay que relacionar el Tratado de Libre Comercio con la Ley Federal de Delincuencia Organizada en nuestro país, ¿no? Porque esa precisamente fue una de las condiciones que puso Estados Unidos para firmar el Tratado de Libre Comercio. Las mercancías pasan, pero las personas no, y era fundamental entonces tener una ley que criminalizara a ciertos sectores. Sociedades del consumo, por supuesto que es otro de los factores globales económicos que ha incentivado el alza y el incremento del consumo de drogas. A nivel macrosocial tenemos la globalización, tenemos órdenes jurídicos prohibitivos, ¿no? Que es algo muy importante que lo vamos a tocar más adelante. Sin duda la prohibición aquí es fundamental para generar precisamente ese mercado negro, ese mercado ilegal. Se dice desde Naciones Unidas y desde algunos grupos conservadores que las drogas se prohíben porque son peligrosas. Sin embargo, si nosotros hacemos una investigación histórica, ¿no? Les recomiendo mucho a Antonio Escotado, que tiene libros sobre la historia de las drogas, veremos cómo en un inicio pues las drogas no eran peligrosas, eran pues utilizadas sin duda en otras prácticas milenarias, en prácticas tradicionales de algunos grupos latinoamericanos, de algunos grupos en China, ¿no? Entonces fue precisamente la prohibición de la mercancía, ¿no? Y la globalización de ciertos valores de grupos conservadores lo que hizo precisamente pues generar este tipo de organizaciones que ahora ya vemos están estructuradas y están conformadas por un montón de delitos, pero es importante tener en cuenta cómo se originó en un principio. El control deficiente institucional de actividades legales y de corrupción obviamente es otro de los factores que pues genera, ¿no? Una mayor condición de vulnerabilidad para que las organizaciones criminales se asienten o para que se reproduzcan. Industrialización y urbanización, pautas culturales basadas en el consumo y el éxito. Como sabemos, y ya lo veremos más adelante, la delincuencia organizada es complejo analizarlo desde la perspectiva criminológica, ¿no? Por ejemplo, para preguntarnos cuál sería el perfil del delincuente organizado, ya que hablamos de un montón de escalones, ¿no? de niveles. No es lo mismo tener un perfil para el sicario, ¿no? Que principalmente pues deviene de contextos de marginalización ante estas pautas culturales basadas en el éxito, en el consumo, a explicar el perfil, por ejemplo, del dirigente de la organización criminal, ¿no? O del político, el empresario que tiene conexiones con la delincuencia organizada. Pero sin duda estas pautas culturales basadas en el consumo y en el éxito pues son fundamentales para generar, diría Merton, ¿no? este comportamiento ilegal, ¿no? De medios ilegales. Flujos migratorios, condiciones ambientales y posición geográfica también es otro de los puntos. Ya lo veremos más adelante. México desafortunadamente pues tiene esas condiciones ambientales. En un principio fueron fundamentales para que aquí se
se cultivara la amapola, ¿no? En el Triángulo Dorado, en Durango, en Sinaloa, en Sonora, y esas condiciones ambientales, ¿no? Climáticas incluso, pues también son importantes para generar cierto tipo de actividades fundamentalmente relacionadas con el narcotráfico. Niveles de criminalidad común, ¿no? Aquí ya vemos en lo microsocial el individualismo, deficiente educación, pobreza, desempleo, desigualdad, violencia como el valor de consumo, ¿no? Y a nivel individual pues tenemos también diferentes factores, ¿no? Diferentes escenarios que podrían pues generar cierta personalidad proclive a pertenecer a una organización criminal, sentimientos de aventura, la ambición, frustración y resentimiento, personalidades extrovertidas, ocio o sentimiento de aventura, conflictos con la autoridad, ¿no? En fin, son varios indicadores, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de indicadores sobre perfiles criminales, pues no es que sea solo un indicador, tenemos que sumar varios indicadores a diferentes niveles, no solo individuales, sino sociales, familiares, comunitarios, que nos puedan dar, repito, la probabilidad de que esa persona se inmiscuya o se sume a una organización criminal. Pero es bastante complicado, por lo que les decía, hay una heterogeneidad, ¿no? Hay una diversificación de perfiles dentro de la organización criminal que imposibilita pues tener un perfil del delincuente organizado. Más bien tenemos diferentes perfiles, pero aquí repito, lo que nos ha dicho la investigación científica alrededor del mundo pues son estas constantes, ¿no? A nivel global, a nivel macro, a nivel micro e individual, que pues están presentes en las organizaciones criminales, ya sea en las mafias, en los cárteles, en las organizaciones criminales. ¿Qué ha pasado en nuestro país, no? Vemos o ya vimos en las anteriores diapositivas cómo la delincuencia organizada pues es posible diferenciar en esas etapas, ¿no? Primero en Sicilia, en Italia, con esta figura de la mafia, posteriormente el cártel en Colombia, en Latinoamérica, y al final esta idea de la globalización, ¿no? De la criminalidad organizada transnacional. Pero ¿qué ha pasado en México? Aquí vemos algunos mapas de cómo ha evolucionado precisamente, en primer lugar, ¿no? Como una organización de narcotráfico, y después cómo ha mutado a precisamente ya ser una organización criminal, ¿no? Dedicada no solo al tráfico de drogas, sino a otro tipo de actividades criminales como la trata de personas, como el tráfico de migrantes, el robo de vehículo, el robo de hidrocarburos, en fin. Pero principalmente aquí vemos la evolución, ¿no? En el siglo XX, siglo XXI, de cómo las organizaciones criminales, principalmente dedicadas al contrabando y dedicadas al tráfico de drogas, pues se han modificado, ¿no? Han ido transformándose. En una primera etapa tenemos los inicios chinos y mexicanos. Se dice que el tráfico principalmente de drogas, de amapola, de marihuana, proviene de China, ¿no? Se dice, hay diferentes versiones. Hay una que es como la más consensuada entre los investigadores, entre los académicos, de que habla que un terremoto en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, fue fundamental. Ahí vivían muchos chinos. Se da ese terremoto y los chinos empiezan a migrar y encuentran pues un asentamiento bastante factible en su comercio de amapola en el Triángulo Dorado, ¿no? Y es así como el tráfico de drogas en México inicia por parte de los chinos. Después esos mismos chinos pues van a disputarse con algunos contrabandistas, con algunos pobladores de esas entidades federativas, y después ya será un mercado netamente nacional. Después hablamos de otra etapa que es la paradójica consolidación, ¿no? En los años 60, 70, cuando Estados Unidos pone en marcha la Operación Cóndor, fundamentalmente, que es pues para destruir, ¿no? La amapola, para detener a los principales líderes del Triángulo Dorado. Desafortunadamente hay una reestructuración por parte de las organizaciones criminales, y lejos de debilitarse, pues más bien se amplifican a otros territorios, a otras entidades federativas, ¿no? Surge ahí, por ejemplo, el cártel de Jalisco, el cártel de Ciudad Juárez, en fin, ¿no? Prácticamente los que conocemos hoy en día. La crisis y reacomodo, que también se da en los años 80, 90, principalmente a partir del asesinato de Kiki Camarena, de este agente de la DEA,
fundamentalmente ahí va a haber una crisis de la criminalidad organizada en nuestro país, en su vertiente del narcotráfico, pero también va a haber otro reacomodo y se va a amplificar más a otras entidades federativas. Ahí es cuando surge pues la figura del Chapo, la figura de Amado Carrillo Fuentes, la figura de los Arellano Félix, ¿no? En fin. En 2006, por ejemplo, tenemos este mapa, ¿no? Antes de que Calderón iniciara su guerra contra el narcotráfico, teníamos este mapa en 2006, principalmente donde veíamos que eran 6, 7 organizaciones criminales, grandes cárteles, por así decirlo, que pues estaban dominando el tráfico de drogas, ¿no? Los Carrillo Fuentes, Arellano Félix, Guzmán Loera, Palma Salazar, Ociel Cárdenas con el Cártel del Golfo, los Amezca Contreras, que principalmente eran organizaciones que traficaban con metanfetaminas, anfetaminas, Díaz Parada con marihuana en Oaxaca y los Valencia en Michoacán, ¿no? Entonces teníamos ese mapa, ¿no? Antes de que surgiera la guerra contra el narcotráfico, mismo que fue modificándose, como ustedes saben, a partir de esa estrategia frontal, ¿no? De esa estrategia militarizada, incluso que no disminuyó en nada la violencia, sino que por el contrario aumentó, ¿no? Hizo diversificar a los cárteles en sus delitos. Y finalmente, la etapa de las reformas estructurales. Este es uno de los últimos mapas en 2016-2017, donde ya vemos otras organizaciones, ¿no? Antes de la guerra contra el narcotráfico, que se decía que había 6, 7 grandes organizaciones. Después de la guerra contra el narcotráfico, en 2012-2013, Peña Nieto habla, o más bien la Procuraduría General de la República en ese momento habla de que existen en el país más de 200, 300 organizaciones macro y micro, ¿no? A partir de la guerra contra el narcotráfico. Entonces hay una diversificación en la cuestión de las organizaciones del narcotráfico en nuestro país. Aquí, por ejemplo, veíamos en las anteriores diapositivas cuáles eran los factores fundamentales que hacen que una persona o que exista la delincuencia organizada o estas organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada. Aquí más bien vemos cuáles fueron los factores fundamentales de por qué primero organizaciones de narcotráfico y después delincuencia organizada, por qué se asentaron en nuestro país. Como decíamos, hubo una migración de población china, fundamentalmente a los territorios del Triángulo Dorado, donde pues obviamente las condiciones ambientales, climáticas fueron inmejorables para cultivar la amapola y generar todo ese mercado. El contrabando de mercancías también fue otro de los factores fundamentales. Gran parte de los contrabandistas en aquella época se fueron sumando a el tráfico de drogas, ¿no? Instituciones políticas y de seguridad débiles, sin duda fueron otro de los factores fundamentales para reestructurar a las organizaciones criminales de narcotráfico, ¿no? Instituciones policiales, procuradurías, fiscalías corruptas que tuvieron conexiones con muchos y todavía tienen hoy conexiones con muchos narcotraficantes y muchos delincuentes organizados, ¿no? No basta decir, como ustedes saben, está en vigente una investigación en contra de Genaro García Luna, que es el supersecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón. Entonces vemos ahí todavía estas relaciones entre criminalidad organizada y Estado. Guerras mundiales y economía criminal también fue otro de los factores. Principalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron fundamentales para que Estados Unidos pues prácticamente impulsara a México a cultivar y a producir amapola y marihuana para los soldados que estaban en la guerra, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Incluso en México hubo una etapa de legalización, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, se desconoce, pero fueron algunos días, algunos meses en los que estuvo legalizada la marihuana en nuestro país. Desigualdad social, marginación y exclusión social sin duda son también factores que van alimentando principalmente a las personas o al nivel más bajo, ¿no? En términos de que van pues sumándose a ese ejército de reserva de la delincuencia organizada. La política represiva, sin duda, fundamentalmente con Calderón, pues ha sido otro factor que ha generado la delincuencia organizada que tenemos hoy en día. Y fundamentalmente, aquí no lo mencioné, pero la droga prohibida como génesis, ¿no? Ya lo decía anteriormente, la prohibición de esas mercancías, de esas drogas, fue fundamental para crear el mercado negro y no al revés como se dice. ¿Cuál ha sido la política criminal frente a la delincuencia organizada?
Vemos aquí algunas conferencias, algunas convenciones internacionales que han sido fundamentales, desde la conferencia en Shanghái en 1909, que es la primera que empieza a prohibir o a criminalizar principalmente la comercialización, el consumo de marihuana, de amapola, y así hemos ido con cada una de las convenciones, con cada una de las conferencias, sumándole otros psicotrópicos, otras sustancias ilegales, ¿no? Hoy en día hablamos de que hay más de 300 sustancias psicoactivas, psicofarmacológicas, que están prohibidas por parte de la Convención de Naciones Unidas, ¿no? También la ley Racketeer Influence and Corrupt también fue fundamental en los años 70, principalmente para la idea de la organización criminal, no tanto la cuestión del tráfico de drogas, del consumo de drogas, sino fundamentalmente para dibujar lo que hoy se conoce como pues esta organización criminal ya desde la Convención de Palermo. Y aquí hablamos principalmente lo que les decía, ¿no? Una economía política, el negocio de la mercancía prohibida y también el control de la libertad. Si nosotros tomamos, como les comentaba, Antonio Escotado, que es un investigador que ha hecho pues varios estudios sobre cómo se originó la droga como algo prohibido, pues fundamentalmente veremos estos dos factores, ¿no? Por un lado, la lucha que se tenía entre Estados Unidos, Inglaterra y China por controlar el mercado, por controlar las economías globales, y por otro también esta globalización de los valores de ciertos grupos conservadores, ¿no? Desde los cuales obviamente se decía que la marihuana pues estaba vinculado al ocio y entonces era algo no productivo, o también por ejemplo la cocaína, que estaba vinculada a grupos negros, o otras cuestiones como la cocaína también incluso en Bolivia, ¿no? Con sectores marginados en Bolivia, en Latinoamérica. Entonces fue así que se empezó, más bien se empezó a dibujar como la droga y el mercado iban a estar prohibidos e iban a generar este tipo de cuestiones. Ya hablando más específicamente, la política criminal frente a la delincuencia organizada, podemos enumerar estos 5 apartados, ¿no? Desde los cuales el Estado, tanto a nivel nacional como internacional, pues ha generado una cierta reacción punitiva frente a la delincuencia organizada. Primero, el tipo penal, ¿no? Que deviene del funcionalismo. Si ustedes miran tanto la Convención de Naciones Unidas de Palermo, ¿no? Contra la delincuencia organizada transnacional, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996 en nuestro país, se darán cuenta que el tipo penal de delincuencia organizada, igual que el de terrorismo, por ejemplo, pues es un tipo penal bastante raro, ¿no? Para quien no conoce de derecho penal, es muy diferente a los tipos penales clásicos, ¿no? De autorías o de responsabilidad individual. Y en efecto, se dice que el tipo penal de delincuencia organizada es un tipo penal de 3 pisos, ¿no? Porque no solamente te imputan por cometer delitos, sino solo por pertenecer a la organización o solo por asociarte con otros con fines delictivos. Esa es una de las críticas desde una perspectiva garantista a este tipo de tipos penales, porque en realidad el Estado se adelanta, ¿no? Justificándose en la peligrosidad de los supuestos sujetos, de los supuestos miembros de la delincuencia organizada, el Estado adelanta la punibilidad y entonces hay personas, y esto es real, que están en la cárcel por delincuencia organizada por el simple hecho de pertenecer a una organización o de asociarse con otros con el fin de delinquir. Es decir, no están por cometer secuestro, no están por cometer robo de vehículos, no están por cometer robo de hidrocarburos, sino simplemente por el hecho de reunirse para cometer supuestamente ese tipo de delitos. Entonces hay una crítica muy fuerte contra este tipo penal de la delincuencia organizada. Otro de los puntos es que ese tipo penal, bastante abstracto y bastante pantanoso, ha generado también una reducción de garantías, principalmente desde lo que se llama el derecho penal del enemigo, con Gunther Jacobs, ¿no? Penalista alemán, que desde los años 60, 70 pues ha propuesto y ha promulgado este derecho penal del enemigo en contra tanto del terrorismo como de la delincuencia organizada. Entonces vemos que en nuestro país, por ejemplo, pues si te imputan, ¿no? Si eres acusado por delincuencia organizada, hay una reducción de garantías. Por ejemplo, no tienes derecho a, como sí lo tienen los demás personas privadas de su libertad o acusadas por otro tipo de delitos, no tienes derecho a sentencia en el penal más cercano a tu familia. Tampoco tienes derecho a conocer datos personales
muy importantes específicos de quien te acusa. También obviamente delincuencia organizada es uno de los delitos que amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Eso qué quiere decir? Si te acusan por delincuencia organizada, primero te encierran y después te investigan. Entonces hay una reducción de garantías obviamente para quien es acusado por delincuencia organizada, porque se cree que es un enemigo, y a los enemigos pues obviamente no se les da un derecho penal del amigo o un derecho penal garantista. Otro de los puntos también que ha generado la política criminal frente a la delincuencia organizada es la aplicación del concurso de personas, ¿no? A través del cual pues se aplica un derecho penal selectivo. Y es que en nuestro país, si bien es cierto, el Código Penal Federal en su artículo 13 en específico se habla de que se puede generar otro tipo de responsabilidades, no solamente la autoría o la coautoría. En nuestro sistema de justicia penal prácticamente todos los ministerios públicos utilizan la autoría y la coautoría, no utilizan la coautoría por omisión, no utilizan la inducción, no utilizan otro tipo de responsabilidades que pueden generar una imputación a personas más arriba de la organización. Por ejemplo, hoy en día se está discutiendo si Calderón, si el comandante de la Sedena en su sexenio puede ser responsabilizado por delincuencia organizada o por otro tipo de delitos. Desafortunadamente en México, pues esto es difícil de darse, a pesar de, como ya lo comenté, que en el artículo 13 del Código Penal se tienen diversas formas de autoría y participación. Entonces, desafortunadamente hay una aplicación del derecho penal selectivo, dado que solo se aplica a los autores y a los coautores, a los autores, a los que ejecutan, por así decirlo. Es decir, el derecho penal en delincuencia organizada se aplica solo a los de más abajo, ¿no? A los que ejecutan, a los que son visibles. Entonces, allí también ha habido una crítica de por qué no utilizar otro tipo de figuras de autoría y participación para responsabilizar al dirigente de la organización, a los políticos, a los empresarios, que no son visibles. Entonces, también ahí hay una aplicación selectiva. Por otro lado, las estrategias de seguridad, de lo que hablamos, la militarización de la seguridad, ¿no? Hoy amanecimos con esta noticia, con este acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, desde el cual pues se constitucionaliza ya la militarización de la seguridad pública. No es novedad, dado que fue en marzo del 2019 que se discutieron estas modificaciones a la Constitución, desde la cual surgió la Guardia Nacional, y se generó o se determinó que en tanto la Guardia Nacional no esté capacitada, pues las Fuerzas Armadas van a tener funciones de seguridad pública hasta máximo el 26 o 27 de marzo del 2024. Entonces también hablamos de que hay una militarización de la seguridad, ¿no? Y eso es justificando precisamente por la delincuencia organizada. Entonces empiezan a generarse estos modelos de seguridad nacional, estos modelos de seguridad interior, desde los cuales se dice que la delincuencia organizada es un grupo o son personas muy peligrosas, bastante armadas, capacitadas, y pues las policías municipales y estatales no son suficientes, así es que hay que integrar a los militares, a los marinos en fuerzas de seguridad pública. Entonces el pretexto nuevamente vuelve a ser la delincuencia organizada. Y finalmente la criminalización de la vida cotidiana, ¿no? Gobernar a través del delito. Y es que a partir de que la delincuencia organizada empezó a ser un fenómeno mediático, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos los delitos o las personas que están en los centros penitenciarios de nuestro país, tanto por el fuero común, por el fuero federal, nos daremos cuenta que ni el 10% está por delincuencia organizada. Esto no cuadra con lo que vemos en la televisión, con lo que el gobierno trata de transmitir, es decir, hay una amplificación, hay una mediatización de lo que es la delincuencia organizada. Y eso es muy importante entenderlo porque pues la delincuencia organizada ha sido un discurso o ha sido una estrategia que ha retardado, por ejemplo, los procesos democráticos de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, el 11 de septiembre, en relación con el terrorismo, también supuso detener varios procesos democráticos en diferentes países. Entonces, ahora el tema prioritario es delincuencia organizada. No es derechos humanos, no es generar
democratización en ciertas instituciones, no son los derechos laborales, no es mejorar el estado de bienestar, es la delincuencia organizada. Y eso tiene efectos obviamente para reducir garantías, para reducir derechos, para militarizar la seguridad pública, para detener todos estos procesos. Entonces ese es otro de los efectos de esta política criminal frente a la delincuencia organizada, principalmente en nuestros países en desarrollo. Entonces es cuando empezamos a observar que la delincuencia organizada pues no es ese gran ente maligno, ¿no?, poderoso, superior al Estado, y entonces empezamos a preguntarnos cuáles son las funciones reales de la delincuencia organizada. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva yo he dicho en una de las publicaciones que vimos desde el principio que ni el positivismo ni la crítica nos pueden ayudar a responder o a explicar la delincuencia organizada. Por un lado, porque el viejo positivismo principalmente estaba interesado en explicar la vieja criminalidad de subsistencia individual y excepcional, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de delincuencia organizada, principalmente de dirigentes altos, ¿no?, de las personas que están dirigiendo la organización, pues la nueva criminalidad no tiene carácter patológico ni deriva de las causas sociales, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a mirar cómo hay una limitante del positivismo por entender y explicar la delincuencia organizada. Repito, principalmente de los niveles altos, ¿no? Porque obviamente si nos vamos a los niveles bajos, a ese ejército de reserva del que les comentaba, pues principalmente sí se pueden aplicar algunas teorías, algunos aspectos criminológicos del positivismo, ¿no? Desde los cuales se responde porque un joven se suma a este tipo de organizaciones. Pero aquí el punto es entender que la delincuencia organizada debemos de entenderla como esas personas que están dirigiendo la organización, esos espacios políticos, económicos, que son invisibles, pero que están sosteniendo en gran parte la organización criminal misma. Y desde otro punto de vista, desde la crítica, principalmente recordemos que la crítica decía que había una selectividad en el crimen y en el criminal, ¿no? Que el derecho penal hacía una selectividad por un lado de ciertas conductas porque eran amenazantes para el status quo, y por otro también había una selectividad en cómo actuaban las agencias del poder, ¿no?, los operadores del sistema de justicia penal. Sin embargo, en la delincuencia organizada, como una nueva criminalidad, esta delincuencia organizada no es amenaza para crear derecho, ni tampoco se compone solo de capas sociales bajas, lo que les comentaba, principalmente en niveles superiores, en niveles dirigentes de la organización. Entonces la delincuencia organizada no es una amenaza para el Estado, para el derecho. Por el contrario, supone un espacio desde el cual se legitima la intervención del Estado, desde el cual obviamente se desechan algunas personas que son indeseables para el sistema político y económico, que es un poco las teorías, ¿no?, las hipótesis que están acá. El delito organizado, entonces, a diferencia del delito común, no es amenazante, es redituable, ¿no? Tampoco está compuesto solo por las capas sociales bajas. Como hipótesis, entonces, se tienen las siguientes afirmaciones. La tipificación del delito organizado tiene como primer fin dotar de legalidad y legitimidad al Estado en su lucha contra el mal. Recordemos que el monopolio de la violencia, diría Weber, pues es el pilar fundamental por el cual se crea el Estado, ¿no? Si vamos con las teorías de Hobbes, con las teorías de Spinoza, que hablaban precisamente de que el derecho a la seguridad, el derecho a la paz eran precisamente los principales objetivos de por qué crear una organización política de dimensiones del Estado. Siempre debe de estar el mal, ¿sí? Siempre debe existir el mal, porque si no, entonces ya no habría justificación de por qué seguir sosteniendo un Estado. Entonces aquí tipificar a la delincuencia organizada le sirve al Estado para precisamente sostener su legalidad y su legitimidad, algo que desde los años 60, 70 pues ha venido a la baja, ¿no? Prácticamente ya nadie cree en el Estado, nadie cree en la política, pero cuando obviamente hay un peligro, hay una amenaza, todos acuden a él. Entonces esa podría ser una de las hipótesis de por qué existe la delincuencia organizada en el derecho penal. Otro de los puntos es la aplicación de la etiqueta del delincuente organizado tiene como segundo fin señalar chivos expiatorios, ¿no?, culpables de todo mal. Y es así que cualquier cosa que suceda en el territorio nacional o en el territorio internacional, extraño, dudoso, pues es responsabilidad de la delincuencia organizada.
Entonces la delincuencia organizada se convierte en un chivo expiatorio que es responsable de cualquier cosa que suceda, aun cuando el responsable directo sea el Estado. Por otro lado, el delito organizado como organización se convierte en el espacio de producción capitalista, ¿no? Menos desechos, más ganancias. Sabemos de antemano que la economía ilegal o ilegal del narcotráfico, de la delincuencia organizada en nuestros países en desarrollo, pues es abismal, ¿no? Es muy importante, no se tienen datos concretos de a cuánto asciende la economía de la ilegalidad, cuánto es tan importante para sostener un país como México, pero se sabe que es una de los ingresos más importantes para estabilizar la economía del país. Y por otro, pues también se sabe que es un espacio de desechos, ¿no? Estos jóvenes, estos niños, niñas, adolescentes que son obviamente desechados por el sistema político y económico, se suman a estas organizaciones criminales donde su destino o es la cárcel o es la muerte. Otro de las hipótesis, ¿no?, de por qué la delincuencia organizada pues es importante para el Estado es que se convierte en una extensión criminal del Estado en contra de movimientos que pretenden crear derecho. Y es así como principalmente en los últimos años hemos visto que la delincuencia organizada actúa de forma concomitante con el Estado y con ciertos grupos privados para, por ejemplo, desplazar a movimientos originarios, ¿no?, a personas pro derechos, para entonces ahí generar riquezas, ¿no?, extraer recursos, como lo veremos más adelante. El Estado así es fuerte, no débil, y el riesgo es selectivo, no democrático, ¿no? Es muy importante para mí destruir esta imagen, ¿no?, desde la cual los medios de comunicación han alimentado y algunos expertos de que el narcotráfico y que la delincuencia organizada es superior al Estado. Me parece que hay un factor por el cual no es superior a la delincuencia organizada al Estado, y eso tiene que ver con el nombre, con la existencia misma de la delincuencia organizada, puesto que ese nombre, esa tipificación, esa etiqueta se la da el propio Estado al tener como delito la delincuencia organizada, y eso obviamente nunca lo va a tener la delincuencia organizada. Recordemos nuevamente cómo el monopolio de la violencia, diría Weber, es uno de los pilares fundamentales del Estado, a diferencia de otras organizaciones, sea la criminalidad organizada, sea un grupo religioso, sea un grupo privado, no tienen esa función de crear derecho, no tienen esa función de generar violencia legal o legítima. Y aquí vemos principalmente lo que les comentaba, ¿no? Este es un artículo, es parte, ¿no?, de un artículo que va a salir en una publicación en Colombia, donde lo que genero es una especie de relación entre los territorios donde hay recursos, principalmente gas shale, mineras, ¿no?, petróleo, y los territorios donde obviamente hay guerra, donde hay mayor cantidad de homicidios, donde hay mayor cantidad de secuestros, donde hay mayor violencia de la delincuencia organizada. ¿Cuál es el punto aquí? Pues tratar de evidenciar, tratar de comprobar cómo hubo un plan, ¿no?, desde los gobiernos principalmente de Calderón, de Zedillo, de Fox, de crear las condiciones, ¿no?, ideales para que delincuencia organizada, Estado y sector empresarial, transnacional principalmente, pudieran saquear o seguir saqueando al país en cuanto a los recursos naturales se relaciona. Entonces es así que la violencia que está viviendo en nuestro país, producto de la delincuencia organizada, pues tiene una finalidad perversa, y es precisamente generar esas condiciones para seguir saqueando el país. Lo que les interesa en realidad no es disminuir la violencia, no es generar comunidades de paz o de estado o de bienestar, sino principalmente seguir creando las condiciones para extraer recursos naturales y pues generar mayor capitalismo y mayor ganancia privada. Y es así que, como vemos, algunos territorios en los que desde las reformas estructurales, principalmente Peña Nieto, pues se combinan con los territorios, con las entidades que mayor experimentación tuvieron sobre violencia y criminalidad organizada. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Les decía
esta sesión se iba a dividir en dos. Por un lado, esa aproximación positivista, descriptiva de sí, el fenómeno de la criminalidad organizada, el modus operandi, el perfil, los factores, pero por otro lado una perspectiva mucho más crítica desde la cual pues se intente develar qué es lo que hay detrás de la delincuencia organizada, sobre todo por los datos que les comentaba, ¿no? De que si miramos respecto a las sentencias, respecto a las personas que están sentenciadas, pues no llegan ni a un 10%, ¿no? Entonces hay algo ahí oscuro, ¿no? Desde el cual pues se generan otro tipo de controles, otro tipo de estrategias que no son, desafortunadamente, pues la reducción de la violencia y la delincuencia, sino más bien el seguir saqueando al país de recursos naturales. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando viajan, ¿no?, por las carreteras de nuestro país es verdaderamente increíble cómo existe riqueza natural en México, ¿no? Ya lo comentaba en alguna ocasión, población de África, ¿no? Ellos decían y se comentaban, se preguntaban entre ellos por qué África vive estos momentos o esta historia de injusticia, de corrupción, de violencia, de violaciones a derechos humanos, cuando son tan ricos en términos de recursos naturales. Y uno de ellos decía, precisamente porque somos ricos en recursos naturales, porque tenemos diferentes riquezas, ¿no? Es precisamente por eso que pues nos convertimos en un espacio de conflicto, en un espacio de extracción, ¿no?, de violenta de recursos, y si lo trasladamos a nuestro país, pues es un poco el contexto en el que surge la delincuencia organizada, ¿no? Sin duda no es fácil, porque no estoy hablando de que la delincuencia organizada sea una construcción social ideológica del poder. Por supuesto que hay esa construcción social selectiva, pero también es combinada por cuestiones reales, desde las cuales pues sí se han integrado muchas personas y han traficado y han comercializado, pero hay una línea, ¿no?, donde es poco perceptible, donde se fusionan estas dos realidades, ¿no?, una impuesta y otra generada por parte de las condiciones sociales y económicas que vive nuestro país. Entonces, no sé, vamos a leer algunos comentarios, algunas preguntas. Ángel Reyes dice, amigo, ¿me puede ayudar con ideas de temas para meter en una tesis en la cual habla sobre la narcocultura en México y si afectan? Sí, sin duda la narcocultura, como le comentaba al principio, pues ha sido la expresión de cómo la violencia se ha convertido en un valor de consumo. Tenemos un artículo en una revista metapolítica, número, donde hablamos precisamente de cómo la delincuencia organizada pues ha dominado, ha conquistado estos espacios de redes sociales, de cultura, ¿no?, alternativa. Vemos, por ejemplo, cómo estos videos de decapitaciones, de encuentros violentos entre organizaciones tienen mucho más reproducciones que un video de cultura general, ¿no?, o de educación general. Entonces vemos que se han aprovechado de esa violencia como un valor de consumo. La narcocultura sin duda es muy importante porque es un elemento de análisis, incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional, en un área donde ellos escuchan estos audios, donde ven los videos, porque precisamente ahí se relatan pues las experiencias, las victorias, las derrotas, las vivencias de estos miembros de la delincuencia organizada. Sin duda lo que observamos ahí es un poco lo que ahora la criminología cultural trata de explicar en torno al fenómeno criminal. Como ustedes saben, históricamente se pensó que la cultura de los criminales era inferior a la cultura de los no criminales. Ahí fundamentalmente fueron importantes los aportes de las teorías de las subculturas. Pero después vendrán muchos teóricos, entre ellos después Jung, ¿no?, con criminología cultural,
Keyword, en fin, entre otros, que dirán que más bien es el mundo criminal el que experimenta una cultura en específico, que no es ni inferior ni superior, sino simplemente diferente. Eso también lo explica muy bien el interaccionismo simbólico, desde el cual nos dice que el delincuente pues no es diferente como lo cree el positivismo, sino que es diferente en términos del pluralismo, del multiculturalismo, de que hay diferentes formas de estar, que hay diferentes formas de pensar, que hay diferentes formas de experimentar la vida, la injusticia, la pobreza, la desigualdad social. Entonces, sin duda, la narcocultura, los narcocorridos y toda esta ignominia, ¿no?, alrededor de la criminalidad organizada, pues es una forma de cómo ellos se expresan, cómo ellos dejan sus vivencias, sus experiencias como un triunfo, ¿no? Entonces, es muy importante entender desde esa perspectiva la narcocultura y no solo como una cuestión mediática, como una cuestión que genera la apología o la reproducción de la criminalidad. Sin duda es importante entender que hay una especie de ideología en ella, ¿no? Por eso es que las narcoseries y toda esta cuestión pues ha sido reapropiada por parte del capitalismo y por parte del gobierno incluso. Pero es importante diferenciar eso con esos aspectos culturales, esos aspectos de vivencias, de historias de vida que están plasmadas en ellos y que son fundamentales para entender la vida o para entender el contexto, el alrededor de una persona que decide o está condicionada a pertenecer a una de estas organizaciones criminales. Tenemos dos tipos de delincuencia organizada: la institucionalizada, la que protege, fomenta y la permite, y la operativa, es decir, la que lleva a cabo esa actividad. Ignacio Bernabé. Sí, sin duda, ya no lo comenté, pero por ejemplo les recomiendo mucho un artículo de Massimo Pavarini, de los últimos artículos que escribirá en su vida antes de morir, me parece que es en 1994, Nuevos modelos explicativos en criminología. Es un artículo que el doctor Tenorio Tagle va a traducir en la revista Iter Criminis del INACIPE, y en esa revista, en ese artículo en específico, Pavarini empieza a discutir cómo amplificar la visión de la criminología, ¿no? Cómo él critica en un principio que la criminología o el objeto de estudio de la criminología pues siempre deviene de este supuesto consenso, de este contrato social, de no preguntarse o de no cuestionarse sobre los tipos penales, sobre las prácticas criminales que ya por sentadas da el derecho penal. Y él, por ejemplo, dice: la delincuencia organizada es un espacio en el cual podemos desarrollar esta idea, principalmente porque cuando hablamos de delincuencia organizada nos referimos al Chapo, nos referimos a los cárteles, nos referimos a las mafias, nos referimos a esas organizaciones ilegales. Pero él pone el ejemplo de que es un espacio para poder amplificar a la criminología y mirar que también Walmart, que también Office Depot, que también Bimbo, que también empresas legales son, fenomenológicamente hablando, también criminalidad organizada. Incluso si nos vamos más atrás, por ejemplo, con los anarquistas, ¿no?, Proudhon, entre otros, pues hablaban ellos de que la imagen más perfecta de la delincuencia organizada es el Estado nacional, ese Estado que roba a través de los impuestos, ese Estado que genera violencia, pero que la disfraza de violencia legítima, de violencia legal. Entonces es fundamental tu pregunta porque nos permite precisamente en esta visión crítica, radical, ¿no?, en la segunda mitad de la exposición, de mirar cómo la delincuencia organizada pues no solo son estas organizaciones mediáticas que nos imponen los gobiernos o los medios de comunicación, sino tratar de ver más allá, ¿no?, de esas empresas legales, y de cómo la lógica al final del capitalismo pues también es cierta delictuosidad, ¿no? Es un capitalismo criminal, sin duda. ¿Crees que la relación, dice Karina Pérez Ramos, crees que la relación entre corrupción y delincuencia organizada sea un binomio que está altamente relacionado? Sí, sin duda, la delincuencia organizada no existe sin participación del Estado, ¿no? Eso es fundamental. Si nos vamos, por ejemplo, a la historia, a lo que les decía de la mafia, ahí la mafia surge porque no solo hay un Estado ausente, sino que hay cierta complicidad
incluso del propio Estado, del Estado naciente, incipiente, pero también fundamentalmente de los comerciantes, del capitalismo que se está instaurando. Entonces, pensar que la delincuencia es un ente aislado del sistema político y económico es un error. Volvemos un poco a lo que les comentaba hace un momento. Entender que la ilegalidad y la legalidad son más bien parte de un mismo fenómeno, ¿no? Se funcionan, se mezclan, se interrelacionan. Entonces, obviamente no es posible entender la delincuencia organizada sin la participación del Estado y por lo tanto sin el fenómeno de la corrupción. Siempre hay una colusión por parte del Estado en diferentes niveles, en diferentes órdenes de gobierno, ya sea estatal, municipal, federal o en la Procuraduría, en la Fiscalía o en otra secretaría que tiene relación con la delincuencia organizada. Incluso un poco la hipótesis que yo está pendiente pero que he tratado de generar es que detrás de cada organización criminal hay un partido político. Y es así que podemos ver similitudes entre la partidización del país, ¿no? Es decir, si nosotros vemos a nivel municipal qué territorios gobiernan los partidos políticos, nos daremos cuenta que es un paisaje bastante diverso, ¿no? No es como anteriormente sucedía, que todo era dominado por el PRI, sino que hay un pluripartidismo, ¿no? Desde aspectos democráticos. Entonces, si nosotros hacemos una similitud con ese mapa de multipartidismo, con lo que está sucediendo a nivel de los homicidios en nuestro país, daremos posiblemente un punto a favor, ¿no? De que hay una relación entre partidos políticos y delincuencia organizada. De unos 5 o 3 años a la fecha se sumó también el narcorrap. Sí, sin duda son expresiones culturales, ¿no? O sea, por eso les decía yo, hay que diferenciar que sí puede haber una apropiación o una reapropiación de esa cultura, transformándola en un bien de consumo de masas, como pueden ser las narcoseries, pero también hay que entender que dentro de esa expresión, de esas narcoculturas, hay una expresión cultural, hay una identidad cultural la cual hay que descifrar. Entonces es importante diferenciar esa parte. Diego dice, la delincuencia organizada y la corrupción son dos temas que cuando se juntan como en México traen resultados muy perjudiciales, como ahora, como lo dices en el artículo Corruptos combatiendo la corrupción. Sí, la corrupción es fundamental, ¿no? Podríamos decir que, yo lo digo en ese artículo, la corrupción nos la han pintado los gobiernos y los medios de comunicación como un aspecto excepcional a la política, a la economía, cuando en realidad es la esencia misma del poder, ¿no? Del ejercicio del poder. O bien se hace un ejercicio democrático de poder, o bien se hace un ejercicio autoritario, arbitrario del poder en el supuesto en el cual está la corrupción. Entonces la corrupción es como la otra moneda, ¿no? La otra cara de la moneda de la política, ¿sí? Entonces sin duda la corrupción es fundamental, es el aceite hoy en día de los gobiernos occidentales, de los gobiernos contemporáneos. Y destruirla va a ser muy muy complicado, y no de un plumazo como ahora lo dice el gobierno, que ya nada más porque llegó un gobierno diferente a las administraciones neoliberales, ya de un plumazo se cancela o se elimina la corrupción. Es complicado. Entonces es una guerra ficticia contra el narcotráfico por parte del Estado. Mercedes Alfaro, sí, no quisiera yo entrar, o sea, no quisiera que la exposición se viera como si el narcotráfico no existiese, como si, por supuesto que tiene consecuencias y tiene consecuencias fatales. Si nosotros, por ejemplo, vemos el consumo de drogas, desafortunadamente se ha incrementado. Desde los 90 hasta el 2012-2013 es mayor la cantidad de población mundial que consume drogas y lo hace a edades más tempranas. También, por ejemplo, vemos otras consecuencias reales, como puede ser lo que dice Rosa del Olmo en Latinoamérica, ¿no? El baño de sangre latinoamericano, que en México pues no tenemos que ir mucho más para allá. Desde el 2000
prácticamente llevamos 400,000 homicidios, ¿no?, dolosos en medio de esta guerra contra el narcotráfico, después contra el crimen organizado. Entonces, sin duda es un fenómeno que tiene consecuencias reales. Aquí lo que hay que discutir, por un lado, es cuál es el origen, ¿no? El origen, pues, es la prohibición, es esta pelea económica entre potencias mundiales que les comentaba, entre Estados Unidos, China, Gran Bretaña, a principios del siglo XX, por ver quién va a dominar el mundo. Entonces hacen esta prohibición para darle un golpe bajo a China y criminalizar su producción de la amapola, del opio, en fin. Y por otro lado también es importante entender que hay una cierta globalización de los valores de grupos conservadores que identificaban a la droga, ¿no?, ya sea la marihuana, la cocaína, el opio, con ciertas prácticas marginales, ¿no?, ya sea de los chinos, de los negros o de los latinoamericanos. Principalmente grupos protestatistas, ¿no?, en Estados Unidos fueron fundamentales para tratar de globalizar esos valores. Eso, les repito, está muy bien delineado en la investigación que hace Antonio Escotado sobre la historia de las drogas. Hoy en día, sin duda, entender o proponer que la delincuencia organizada es algo ficticio, que es algo que no existe, pues es absurdo, ¿no? Pero es importante mirar cómo se ha desarrollado esa intervención del Estado y esa intervención de los grupos mediáticos, de los grupos privados, para transformar la esencia de la delincuencia organizada. ¿Crees que el papel de las organizaciones civiles organizadas sea fundamental para disminuir el crimen organizado? Sí, sin duda. Desafortunadamente, como les decía, también la guerra contra el narcotráfico ha permitido o ha condicionado que también se maten a muchos defensores de derechos humanos, a muchas personas de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En medio de esta guerra parecen ser como daños colaterales, diría Calderón, pero que en realidad podría ser más bien la esencia de esta guerra, ¿no? Que en este caos, ¿no?, en medio del caos, pues incluso cárteles sean contratados para asesinar a ciertos grupos en pro, por ejemplo, o en contra de la deforestación, o en contra de la construcción hotelera en ciertos pueblos de nuestro país, en contra de talar árboles de manera ilegal, en fin, ¿no? Me parece que también algo que está bien fundamentado, bien estudiado, es que prácticamente al mismo tiempo que surgió la guerra contra el narcotráfico por parte de Calderón, empezaron también a incrementarse la muerte de periodistas, la muerte de defensores de derechos humanos, la muerte de pueblos originarios, de diferentes personas que han sido líderes en pueblos indígenas o en pueblos originarios, en diferentes también asesinar a personas de organizaciones de la sociedad civil. Entonces me parece que ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso les comentaba, se sabe muy poco de la delincuencia organizada. O sea, ya hablando en serio, fuera de las series, fuera de los libros periodísticos, se sabe muy poco de la delincuencia organizada. Sin duda también es peligroso y es riesgoso adentrarse a esta fenomenología criminal. Pero es posible que también los cárteles, al final, recuerden un poco, ¿no? También los cárteles se diferencian de los grupos terroristas porque los cárteles obedecen al dinero, ¿no? Y al obedecer al dinero, pues pueden ser contratados por el gobierno, pueden ser con diferentes sectores, ¿no? Para asesinar a estos defensores de derechos humanos, a estas líderes de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A diferencia del terrorismo, que se supone que obedece no al dinero, sino a intereses políticos, a abolir el Estado, a transformar el Estado, en fin. La pandemia, dice Silvi Salinas, la pandemia actual que nos afecta ha hecho más fuerte a los grupos delictuales y marginales que han tomado el control de los grupos vulnerables, haciéndose cargo de la seguridad y alimentación. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta pandemia en el crimen organizado? ¿Se fortalecerán aún más? Sí, sin duda el crimen organizado, entendiendo el delito organizado, ¿no? Porque hay que entender dos cuestiones acá, ¿no?
el delito común que investigaba y que estudiaba el positivismo principalmente era un delito, como les comentaba, de sobrevivencia, de exclusión social, de marginalidad. Y se suponía que nosotros, si disminuimos esos factores, esas causas sociales, pues el sujeto ya no va a dedicarse a la delincuencia organizada, o a la delincuencia común, perdón. Pero aquí hablamos ya de otra fenomenología, de otra situación con el delito organizado, porque fuera de las capas sociales más vulnerables, de las capas inferiores de la organización, las personas deciden dedicarse a la delincuencia porque es un negocio, porque es redituable, porque genera muchas ganancias. Entonces, en ese sentido, me parece que la pandemia pues está transformando de manera bastante estructural, ¿no?, a las organizaciones de la delincuencia organizada. Ha habido algunos videos en los que se muestra, por ejemplo, que muchas organizaciones criminales en nuestro país, la Unión de Tepito, entre otras, pues se abastecían de China, ¿no?, de ciertas mercancías, de ciertos productos, no solo en cuanto a las drogas, sino también a la extorsión o a los productos, a las mercancías del contrabando. Entonces, obviamente, eso está modificando mucho el modus operandi de las organizaciones criminales. Fundamentalmente, hoy veremos que las organizaciones se van a dedicar más a los delitos cibernéticos, ¿no?, a la trata de personas a través de las redes sociales, a generar extorsiones por parte de o a través de las redes sociales, del internet. Entonces, sin duda, la pandemia afecta a quienes están decididos en delinquir por las ganancias y por los beneficios no solo económicos que trae la delincuencia, ¿no? Por eso es importante diferenciar a esa criminalidad de subsistencia a esta criminalidad del poder, ¿no?, que una o dos pandemias obviamente no les va a no va a retroceder o a generarles un cambio de opinión. Entonces, sin duda, la pandemia va a ser fundamental para modificar ciertas estructuras y ciertas prácticas de estas organizaciones criminales. También, obviamente, veremos que estas organizaciones criminales van a incursionar, por ejemplo, en el tráfico ilegal, ¿no?, criminal, de ciertos aditamentos, de ciertos dispositivos de salud, ¿no? También hemos visto algunas experiencias ya en otros países de cómo hay este tráfico, ¿no?, de herramientas por parte del sector de la salud. No sé si haya otra pregunta. Entonces, si no hay otra pregunta, pues nuevamente agradecerles a todas y todos su participación, el que sigan este tipo de sesiones de diálogos interactivos. Hoy en día vimos esta parte de la delincuencia organizada en nuestro país, un análisis criminológico. Esperen la próxima sesión, que será en una semana. Trataremos de iniciar puntuales a las 5 para que no estén esperando, no se lo pierdan. Y bueno, pues agradecer a todas y todos nuevamente y esperarlos y esperarlas en una sesión de diálogos interactivos. Ya no hay otra pregunta, entonces aquí terminamos.